Bajo praderas doradas y bosques silenciosos de Wyoming, duerme uno de los sistemas volcánicos más poderosos del planeta, capaz de producir una erupción miles de veces mayor que cualquier evento registrado en la historia reciente de la humanidad. Y cada año, miles de personas caminan justo encima de él sin saberlo. Norteamérica esconde una colección de extremos que parecen pertenecer a mundos distintos. El punto más bajo y caluroso de todo el continente se encuentra a apenas unas horas de paredes de piedra que exponen casi 2.000 millones de años de historia terrestre. Y muy pocos se detienen a pensar en la escala real de las fuerzas que continúan moviendo este territorio en este preciso instante. Si crees que estos paisajes son postales inmóviles, espera a descubrir que algunos cambian de forma medible dentro de una sola vida humana, mientras otros acumulan en silencio un poder que lleva millones de años reuniéndose bajo la superficie. Quédate hasta el final para descubrir los 9 paisajes que redefinen lo que significa la palabra extremo. Y no olvides darle like y suscribirte antes de que comience el recorrido. Norteamérica no es solamente un continente dibujado sobre los mapas escolares, es una acumulación silenciosa de fuerzas que llevan trabajando desde antes de que existiera cualquier ojo humano capaz de contemplarlas. Desde las placas tectónicas que empujaron montañas hacia el cielo, hasta los glaciares que retrocedieron dejando tras de sí valles y lagos de un azul imposible, cada rincón de este territorio inmenso guarda una historia geológica que se mide en millones de años, y se revela en segundos frente a quien se atreve a mirar con atención. Aquí conviven desiertos que baten récords de calor, con bosques donde los árboles superan en altura a cualquier edificio construido por el ser humano, cañones que exponen casi 2.000 millones de años de historia terrestre y lagos tan extensos que parecen mares interiores. Es un continente de extremos, donde la Tierra nunca ha dejado de moverse, de erosionarse, de reinventarse. Y quizás por eso, recorrer sus paisajes naturales no es solo un viaje geográfico, sino una manera de comprender, aunque sea por un instante, la escala verdadera del tiempo. Antes de sumergirnos en cada uno de estos escenarios, vale la pena detenerse en lo que los conecta a todos. Norteamérica se extiende desde las tierras heladas del Ártico canadiense hasta los desiertos cálidos que rozan el trópico, atravesando prácticamente todos los climas posibles en un solo territorio continuo. Esa diversidad extrema no es casualidad, sino el resultado de una historia geológica compleja, donde antiguos mares interiores se secaron dejando capas de sedimento, donde cordilleras enteras se levantaron por el choque de placas continentales y donde el hielo, avanzando y retrocediendo durante las eras glaciales, esculpió valles, lagos y fiordos que hoy definen la identidad visual de todo el continente. Cada paisaje que visitaremos es, en el fondo, una página distinta de ese mismo libro geológico, escrita con materiales diferentes pero narrada por la misma mano paciente de la naturaleza. Resulta interesante pensar que gran parte de lo que hoy admiramos como paisaje inmóvil fue, en algún momento remoto, un proceso violento y acelerado. Colisiones de continentes que tardaron millones de años en completarse. Ríos de lava que se enfriaron hasta convertirse en roca sólida. Capas de hielo de kilómetros de espesor que avanzaron y retrocedieron una y otra vez sobre el mismo territorio.
Lo que percibimos hoy como quietud es en realidad el resultado acumulado de una actividad geológica incesante, simplemente ralentizada a una escala que nuestra propia existencia, tan breve en comparación, no logra percibir en movimiento. Ese es quizás el primer aprendizaje que ofrece cualquier recorrido por los paisajes naturales de este continente, la certeza silenciosa de que nada permanece verdaderamente estático, aunque a nuestros ojos lo parezca. Gran Cañón. Hay lugares que no se explican con palabras, sino que exigen ser vistos para comenzar a comprenderse, y el Gran Cañón pertenece exactamente a esa categoría. Ubicado en el norte de Arizona, este colosal tajo en la corteza terrestre no es simplemente una formación rocosa impresionante, es una ventana abierta hacia el pasado profundo del planeta, donde cada capa de piedra expuesta cuenta un capítulo distinto de una historia que se extiende por casi 2.000 millones de años. Caminar por su borde es, en cierto sentido, caminar sobre el tiempo mismo, sintiendo bajo los pies la acumulación silenciosa de eras geológicas que se sucedieron mucho antes de que existiera cualquier forma de vida capaz de nombrarlas. La escala del cañón desafía cualquier intento de comprensión inmediata. Sus paredes se extienden a lo largo de cientos de kilómetros, alcanzando anchuras que en algunos tramos superan la distancia que un ojo humano puede recorrer sin perder los detalles del otro extremo. La profundidad, por su parte, supera el 1,5 kilómetros en sus puntos más extremos, revelando una sucesión de estratos rocosos que van desde tonos dorados y anaranjados en la superficie hasta matices marrones, grises y violáceos en sus profundidades más antiguas. No es un color fijo, sino una paleta que cambia constantemente según la posición del sol, transformando el mismo paisaje en una experiencia distinta según la hora del día. En el fondo de esta inmensidad fluye el río Colorado, la fuerza silenciosa responsable de tallar esta obra durante millones de años. Visto desde el borde, el río parece apenas una delgada línea de color turquesa serpenteando entre las rocas, pero fue precisamente esa corriente, combinada con el lento pero implacable levantamiento de la meseta que la sostiene, la que permitió que el agua ganara la velocidad y la fuerza necesarias para cortar la piedra centímetro a centímetro, siglo tras siglo. El resultado es una arquitectura natural que ningún ser humano podría replicar, donde la erosión funciona como escultor y el tiempo como su único material de trabajo. Lo que hace del Gran Cañón un lugar verdaderamente único no es solo su magnitud visual, sino la sensación de vértigo temporal que provoca. Cada capa de roca visible en sus paredes representa miles, a veces millones de años de sedimentación, de mares que avanzaron y retrocedieron sobre este territorio, mucho antes de que existieran los continentes tal como los conocemos hoy. Es, en esencia, un archivo geológico a cielo abierto, donde la historia de la Tierra queda expuesta sin necesidad de excavación alguna. Y frente a esa inmensidad silenciosa, cualquier preocupación cotidiana parece disolverse, reducida a su verdadera escala frente a la paciencia inquebrantable de la naturaleza. Al amanecer, cuando la luz dorada comienza a deslizarse sobre el borde superior del cañón, las sombras se alargan dramáticamente sobre los estratos rocosos, revelando texturas que durante el resto del día permanecen ocultas bajo la luz plana del mediodía. Es en esos primeros minutos cuando el Gran Cañón revela su verdadera personalidad, oscilando entre lo majestuoso y lo íntimo, entre la inmensidad que abruma y el detalle que invita a acercarse. Pero,
¿Qué ocurre cuando ese mismo tipo de fuerza erosiva actúa no sobre un cañón profundo, sino sobre una llanura desértica completamente distinta, dejando atrás no un abismo, sino un bosque de piedra? Monument Valley. A pocas horas de distancia del Gran Cañón, atravesando la frontera entre Arizona y Utah, se extiende un paisaje que ha definido, quizás más que ningún otro, la imagen popular del oeste americano. Monument Valley no necesita presentación para quienes han visto alguna vez una película ambientada en el desierto estadounidense. Pero pocos saben que detrás de esas siluetas rocosas tan reconocibles se esconde una historia geológica que comenzó hace más de 300 millones de años, cuando esta región no era más que una cuenca baja, donde capas de sedimento se acumulaban lentamente, una sobre otra, formando con el tiempo la piedra arenisca que hoy define el paisaje. Lo que distingue a Monument Valley de cualquier otro desierto es la manera en que la erosión trabajó de forma selectiva sobre el terreno. Durante millones de años, el viento y el agua desgastaron las capas más blandas de roca, dejando en pie únicamente las formaciones más resistentes, aquellas que hoy conocemos como buttes, esas torres de piedra roja que se elevan solitarias sobre la llanura como monumentos naturales erigidos sin intervención humana. Algunas de estas estructuras superan los 300 metros de altura, emergiendo del suelo plano con una verticalidad que parece desafiar toda lógica geológica, como si hubieran sido colocadas allí deliberadamente, en lugar de esculpidas pacientemente por el tiempo. El territorio pertenece a la nación Navajo, y para su pueblo este no es simplemente un paisaje espectacular, sino un espacio cargado de significado espiritual y cultural, conocido en su lengua original como el Valle de las Rocas. Recorrer sus caminos de tierra roja, bajo un cielo que parece extenderse sin límites, es comprender que la belleza de este lugar no reside únicamente en la escala de sus formaciones, sino en la manera en que el vacío que la rodea les otorga una presencia casi sagrada. No hay nada que distraiga la mirada, ningún elemento adicional que compita por la atención, solo la llanura infinita y las siluetas rojizas que se recortan contra el horizonte. Al amanecer y al atardecer, cuando la luz incide de manera arrasante sobre la piedra, los buttes de Monument Valley adquieren una intensidad cromática que resulta casi imposible de capturar en su totalidad. El rojo se vuelve más profundo, casi anaranjado, mientras las sombras alargadas acentúan cada grieta y cada textura tallada por el viento durante milenios. Es un espectáculo que se repite cada día, pero que jamás se siente repetitivo, porque las condiciones atmosféricas, la posición de las nubes y la intensidad de la luz garantizan que cada amanecer sea, en cierto modo, único. Si el Gran Cañón representa la fuerza del agua actuando en profundidad, y Monument Valley encarna la paciencia del viento esculpiendo en altura, existe un tercer escenario en esta misma región donde ambas fuerzas se combinan con un elemento adicional, el calor extremo, para crear uno de los paisajes más inhóspitos y a la vez fascinantes de todo el continente.
Valle de la Muerte. Pocos nombres resultan tan directos y a la vez tan evocadores como el que recibe esta depresión desértica situada entre California y Nevada. El Valle de la Muerte no exagera en su advertencia. Es simultáneamente el punto más bajo, más caluroso y más árido de todo el territorio norteamericano. Un lugar donde la naturaleza parece haber decidido llevar todos sus extremos climáticos hasta el límite de lo tolerable. Y sin embargo, lejos de resultar repulsivo, este paisaje ejerce una fascinación magnética sobre quienes se aventuran a cruzarlo, precisamente por la manera en que su dureza revela una belleza cruda, sin adornos, absolutamente honesta. En Badwater Basin, el punto más bajo de todo el continente, la tierra se hunde varios metros por debajo del nivel del mar, dejando expuesta una extensión interminable de sal cristalizada, que en otro tiempo formó el lecho de un antiguo lago. Caminar sobre esta superficie es adentrarse en un territorio que parece pertenecer a otro planeta, donde el suelo se agrieta en patrones geométricos casi perfectos y el calor asciende en ondas visibles desde la tierra blanquecina. La sal que cubre el valle no es un simple accidente geológico, sino el testimonio de un proceso de evaporación que se repite desde hace cientos de miles de años, cada vez que las escasas lluvias forman lagos temporales que desaparecen rápidamente bajo el sol implacable. El calor extremo de esta región no es casual, sino el resultado de una combinación geográfica particular. La profundidad del valle, sumada a la sequedad absoluta del aire y a las montañas circundantes que atrapan y reflejan el calor en lugar de dejarlo escapar, convierte a esta depresión en una especie de horno natural, donde las temperaturas del aire han alcanzado cifras que rara vez se repiten en cualquier otro punto del planeta. Pero contrario a lo que su nombre sugiere, el Valle de la Muerte no es un espacio completamente estéril. Después de las escasas lluvias invernales, ciertas zonas del desierto se cubren de manera inesperada con alfombras de flores silvestres, un contraste que recuerda que incluso en los ambientes más extremos, la vida encuentra siempre una manera de persistir. El paisaje visual del valle cambia constantemente según el punto donde uno se detenga. En Zabriskie Point, las colinas erosionadas muestran una paleta de colores dorados, ocres y marrones que parecen esculpidos por un pincel gigante, mientras que las dunas de arena de Mesquite Flat se despliegan como olas congeladas bajo la luz del amanecer, cuando las temperaturas todavía son soportables y las sombras dibujan curvas perfectas sobre la superficie ondulada. Y al caer la noche, lejos de cualquier contaminación lumínica, el cielo sobre el Valle de la Muerte se llena de estrellas con una claridad que pocos lugares en el mundo pueden igualar, transformando este territorio hostil en uno de los mejores puntos de observación astronómica de todo el continente. Desde la depresión más baja y calurosa de Norteamérica, el recorrido natural nos conduce ahora hacia el extremo opuesto, un territorio elevado donde el granito sustituye a la arenisca y donde, en lugar de calor abrasador, encontramos la frescura de los bosques de secuoyas y la solidez inquebrantable de las montañas de Sierra Nevada. Yosemite. Existen paisajes que impresionan por su extensión y otros que lo hacen por la precisión casi arquitectónica de sus formas,
y el Valle de Yosemite pertenece claramente a esta segunda categoría. Situado en el corazón de la Sierra Nevada californiana, este valle esculpido en granito representa uno de los ejemplos más perfectos de cómo el hielo, actuando durante millones de años, puede transformar una cadena montañosa completa en una sucesión de paredes verticales, cúpulas redondeadas y cascadas que caen directamente desde alturas que parecen tocar el cielo. El Capitán se alza como uno de los monolitos de granito expuesto más grandes del planeta, una pared vertical que asciende sin interrupción durante cientos de metros desde el suelo del valle. Formado hace millones de años, cuando roca fundida se solidificó bajo la superficie terrestre, antes de ser expuesta gradualmente por la erosión, el Capitán no es solamente una atracción para escaladores de todo el mundo, es también un recordatorio silencioso de la escala temporal en la que trabaja la geología, donde procesos que a nosotros nos resultan incomprensiblemente lentos son, en realidad, la manera en que el planeta construye sus monumentos más duraderos. Frente a él, al otro extremo del valle, se eleva Half Dome, quizás la silueta más reconocible de todo Yosemite. Contrario a lo que muchos imaginan, esta formación nunca estuvo completa como una esfera perfecta partida por la mitad, sino que su característica pared vertical fue el resultado de fracturas internas en la roca que quedaron expuestas cuando los glaciares, al desplazarse por el valle, erosionaron y arrastraron consigo la sección más débil de la montaña. Lo que queda hoy es una de las formas geológicas más dramáticas del oeste americano. Una cúpula de granito que domina el horizonte desde prácticamente cualquier punto del valle. Pero Yosemite no se define únicamente por sus paredes de piedra. Durante la temporada de deshielo, especialmente en primavera, el valle se llena del sonido constante de cascadas que caen desde alturas vertiginosas, alimentadas por la nieve acumulada durante el invierno en las cumbres circundantes. El contraste entre la solidez inmutable del granito y la fuerza efímera del agua en movimiento crea una tensión visual fascinante, como si el valle entero respirara al ritmo de las estaciones, expandiéndose con el rugido del agua en primavera y replegándose hacia un silencio casi absoluto durante los meses más secos del verano. Caminar por el suelo del valle, rodeado por paredes de granito que se elevan más de 1000 metros en algunos puntos, produce una sensación de pequeñez que pocos paisajes logran transmitir con tanta intensidad. No es la vastedad horizontal la que impresiona aquí, como ocurre en el desierto, sino la verticalidad abrumadora, la sensación de estar contenido dentro de un anfiteatro natural, tallado con una precisión que ningún arquitecto humano podría igualar. Y si el hielo fue capaz de esculpir semejante monumento de piedra en Yosemite, resulta natural preguntarse qué otras fuerzas subterráneas, todavía más profundas y menos visibles, continúan moldeando el continente bajo nuestros pies en este mismo instante. Yellowstone. Hay paisajes que esconden su verdadera naturaleza bajo una superficie engañosamente tranquila, y pocos ejemplos resultan tan sorprendentes como Yellowstone. A simple vista, este territorio situado principalmente en Wyoming se presenta como una sucesión de praderas doradas, bosques de coníferas y ríos serpenteantes, un paisaje que podría confundirse con cualquier otro rincón montañoso de Norteamérica.
Pero bajo esa apariencia sosegada, se esconde uno de los sistemas volcánicos más poderosos de todo el planeta. Un supervolcán capaz de producir erupciones miles de veces más grandes que cualquier evento volcánico registrado en la historia reciente de la humanidad. La caldera de Yellowstone, esa enorme depresión que se formó tras el colapso del terreno hace aproximadamente 640.000 años, se extiende por decenas de kilómetros y constituye la evidencia más clara de la magnitud de las fuerzas que actúan bajo la superficie. A lo largo de los últimos 2 millones de años, esta región ha experimentado varias erupciones masivas, cada una capaz de cubrir con ceniza territorios que se extienden por miles de kilómetros a la redonda. Sin embargo, lo que hoy convierte a Yellowstone en un destino fascinante no es el temor a una erupción futura, sino la manera en que ese mismo calor volcánico, todavía activo bajo tierra, alimenta uno de los espectáculos geotérmicos más extraordinarios que existen. El parque alberga cientos de géiseres, la concentración más alta de este fenómeno en todo el mundo, además de miles de fuentes termales, fumarolas y pozas de lodo burbujeante que transforman el paisaje en algo que parece pertenecer a otro tiempo geológico. El más célebre de todos, conocido por su regularidad casi mecánica, expulsa columnas de agua hirviendo hacia el cielo con una precisión que ha fascinado a generaciones de visitantes. Pero más allá de ese geyser en particular, es la combinación de fenómenos la que resulta abrumadora. Pozas de aguas termales que exhiben tonalidades imposibles de turquesa, amarillo y naranja, generadas por bacterias capaces de sobrevivir en condiciones de calor extremo, que resultarían letales para casi cualquier otra forma de vida conocida. Caminar entre estas formaciones termales es experimentar una sensación de alerta constante, un recordatorio físico de que el suelo bajo los pies no es tan sólido ni tan inerte como parece en la mayoría de los paisajes terrestres. El vapor se eleva constantemente desde grietas dispersas por todo el territorio. El aire se impregna de un aroma mineral inconfundible, y el sonido del agua hirviendo y burbujeante crea una banda sonora que resulta simultáneamente inquietante y fascinante. Yellowstone no invita a la contemplación pasiva, exige atención, respeto y una conciencia constante de que uno camina literalmente sobre la piel de un gigante dormido. Fuera de las zonas termales, el resto del parque conserva una belleza mucho más convencional. Praderas donde manadas de bisontes se desplazan con la misma calma que han mantenido durante siglos. Ríos de aguas cristalinas que atraviesan cañones de colores vivos. Y bosques que en otoño se tiñen de tonos dorados bajo cielos de un azul intenso. Esta dualidad entre la violencia latente del subsuelo y la serenidad aparente de la superficie es quizás lo que hace de Yellowstone un lugar tan difícil de olvidar. Un territorio que nos recuerda que la calma y el poder no son opuestos, sino dos caras de la misma fuerza natural. Hacia el norte, cruzando la frontera hacia territorio canadiense, esa misma cadena montañosa que atraviesa Yellowstone continúa su recorrido, pero bajo una forma completamente distinta, esculpida no por el fuego volcánico, sino por el hielo antiguo de sucesivas glaciaciones. Rocosas canadienses.
Si existe un lugar donde el término postal parece quedarse corto para describir la realidad que uno tiene frente a los ojos, ese lugar es la región de Banff, en el corazón de las montañas rocosas canadienses. Aquí, en el Parque Nacional más antiguo de Canadá, la combinación entre picos nevados, glaciares colgantes y lagos de un azul turquesa casi irreal, compone un paisaje que parece diseñado más para la fantasía que para la geografía real. El color distintivo de estos lagos, ese turquesa intenso que ha convertido a lugares como el lago Louise en íconos fotográficos reconocidos en todo el mundo, no es un efecto artificial ni una casualidad óptica, sino el resultado directo de un fenómeno geológico muy específico. Los glaciares que coronan las montañas circundantes, al desplazarse lentamente sobre la roca, muelen la piedra hasta convertirla en un polvo finísimo conocido como harina glacial. Este sedimento, arrastrado por el agua de deshielo hacia los lagos, permanece en suspensión y refleja la luz solar de una manera particular, dispersando las longitudes de onda azules y creando esa tonalidad turquesa tan característica que cambia de intensidad según la hora del día y la cantidad de sedimento que los glaciares liberan durante la temporada cálida. El lago Louise, alimentado directamente por el glaciar Victoria que se asoma sobre sus aguas, apenas supera los 2 kilómetros de longitud, pero su profundidad y la manera en que refleja las montañas circundantes le otorgan una presencia que trasciende por completo su tamaño real. Rodeado por picos que superan los 3.000 metros de altura, el lago funciona casi como un espejo perfecto, duplicando la imagen de las cumbres nevadas sobre una superficie que, durante buena parte del año, permanece congelada bajo una capa de hielo tan gruesa que soporta el peso de quienes patinan sobre ella. Toda esta región fue moldeada por fuerzas glaciales que actuaron durante decenas de miles de años. Los mismos glaciares que hoy alimentan los lagos turquesa fueron, en su momento de máxima expansión, responsables de excavar los valles en forma de U que caracterizan el paisaje de las rocosas canadienses, arrastrando consigo enormes bloques de roca y depositándolos en forma de morrenas que hoy actúan como diques naturales, conteniendo el agua de deshielo y dando origen a estos lagos de altura. Es un recordatorio silencioso de que, aunque el hielo parezca inmóvil a escala humana, en realidad se trata de una de las fuerzas más poderosas y transformadoras que existen sobre la superficie terrestre. Durante el verano, cuando la nieve se retira de los senderos más bajos, la región se llena de una vegetación alpina resistente. Praderas de flores silvestres que contrastan con el gris de la roca expuesta y el blanco persistente de los glaciares que nunca terminan de derretirse por completo. Y en invierno, cuando la nieve cubre nuevamente cada superficie disponible, Banff se transforma en un paisaje completamente distinto, silencioso, envuelto en blanco, donde solamente el sonido del viento entre los pinos rompe la quietud absoluta de las montañas dormidas bajo el frío. Desde estas alturas glaciales, el agua que se derrite en las rocosas canadienses inicia un viaje que eventualmente alimentará algunos de los cuerpos de agua dulce más extensos de todo el planeta. Un sistema que nos conduce ahora hacia el este, hacia una masa de agua tan colosal
que apenas resulta posible abarcarla con la mirada desde cualquiera de sus orillas. Lago Superior. Entre Canadá y Estados Unidos, en la frontera norte del continente, se extiende una masa de agua dulce tan vasta que resulta más adecuado describirla como un mar interior que como un simple lago. El lago Superior no solo es el más grande de los 5 grandes lagos, sino que ostenta el título del lago de agua dulce más extenso del mundo por superficie, una extensión tan considerable que resulta comparable en tamaño a países enteros de Europa. La escala de este lago desafía cualquier intento de comprensión visual inmediata. Desde su orilla, en un día despejado, el horizonte se pierde en una línea de agua que se funde con el cielo, sin que ningún punto de tierra firme interrumpa la vista al otro lado. Sus aguas, alimentadas por más de 200 ríos distintos, permanecen entre las más frías y puras de todos los grandes lagos, una característica que se debe tanto a su enorme profundidad como a la lentitud con la que el agua se renueva dentro de la cuenca, un proceso que puede extenderse durante casi 2 siglos antes de que una sola gota complete su recorrido desde la entrada hasta la salida del sistema. El origen de esta inmensidad acuática se remonta directamente a la última era glacial. Los enormes casquetes de hielo que cubrieron gran parte de Norteamérica durante miles de años excavaron profundas cuencas en la roca continental, y cuando el clima comenzó a calentarse y los glaciares retrocedieron, el agua de deshielo llenó estas depresiones, dando origen a los grandes lagos, tal como los conocemos hoy. El lago Superior, siendo el más septentrional y el más profundo de todos, conserva hasta el día de hoy las temperaturas más bajas y las aguas más cristalinas de todo el sistema. Sus costas ofrecen una diversidad de paisajes que pocos esperarían encontrar alrededor de un solo cuerpo de agua. Acantilados de roca volcánica se alzan sobre playas de arena oscura en algunos tramos, mientras que en otros la orilla se suaviza en bosques boreales densos que se extienden hasta perderse de vista. Durante las tormentas de otoño, que llegan a generar olas de varios metros de altura, el lago revela una furia que contradice por completo la calma que muestra durante los meses de verano, recordando que, a pesar de tratarse de agua dulce, el Superior se comporta en muchos sentidos como un verdadero océano interior, con corrientes propias, patrones climáticos particulares y una capacidad de generar condiciones extremas que ha provocado, a lo largo de la historia, el naufragio de cientos de embarcaciones en sus profundidades heladas. A diferencia de los océanos, cuya sal actúa como conservante natural, las aguas frías y dulces del lago Superior ralentizan de manera extrema los procesos de descomposición, lo que ha convertido su fondo en un cementerio silencioso, donde decenas de embarcaciones hundidas a lo largo de los últimos 2 siglos permanecen sorprendentemente bien conservadas, ocultas bajo capas de oscuridad y frío que pocos cuerpos de agua dulce en el mundo pueden igualar. Bajo la superficie de sus aguas frías, el silencio se vuelve casi absoluto, un contraste evidente frente a la energía visible de sus orillas rocosas y sus bosques boreales llenos de vida. Es precisamente esa combinación entre inmensidad, frialdad y una belleza que se revela lentamente, sin prisa, la que convierte al lago Superior en uno de los paisajes más subestimados de todo el continente norteamericano.
un gigante de agua dulce que prefiere imponerse por su escala silenciosa antes que por cualquier tipo de espectáculo llamativo. Pero ¿qué ocurre cuando toda esa cantidad de agua acumulada en los grandes lagos encuentra finalmente un punto de salida estrecho y comienza a precipitarse con una fuerza que ningún otro paisaje de esta lista ha mostrado hasta ahora? Cataratas del Niágara. Existen paisajes que impresionan por su quietud y otros que lo hacen exactamente por lo contrario, por una energía que jamás se detiene, que ruge sin descanso día y noche durante todo el año. Las cataratas del Niágara pertenecen sin duda a esta segunda categoría. Situadas exactamente en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, estas cascadas no destacan precisamente por su altura, que resulta modesta si se compara con otras caídas de agua célebres alrededor del mundo, sino por el volumen descomunal de agua que se precipita constantemente sobre sus bordes, convirtiéndolas en el sistema de cataratas con mayor caudal de toda Norteamérica. El origen de este espectáculo se remonta también a la última glaciación, cuando el retroceso de los enormes casquetes de hielo liberó el agua acumulada en los grandes lagos, obligándola a buscar una salida hacia el océano a través del río Niágara. Al encontrarse con un desnivel abrupto formado por capas de roca dura sobre estratos más blandos, el agua comenzó a caer con fuerza, iniciando un proceso de erosión que continúa hasta el día de hoy, desgastando lentamente el borde rocoso y desplazando la posición exacta de la catarata a un ritmo que, aunque imperceptible para el ojo humano, resulta constante a lo largo de los siglos. Desde la base de Horseshoe Falls, la sección más grande y caudalosa del sistema, la sensación de estar frente a una fuerza descomunal resulta abrumadora. El agua no cae en un solo chorro ordenado, sino en una masa continua que se despliega en forma de herradura, generando una nube de vapor que se eleva decenas de metros hacia el cielo y que, bajo la luz adecuada del día, produce arcoíris que parecen suspendidos permanentemente sobre el agua en movimiento. El sonido, un rugido grave y constante que se siente tanto en los oídos como en el pecho, jamás cesa, convirtiéndose en una especie de latido natural que domina por completo cualquier otro estímulo sensorial en la zona. Durante el invierno, cuando las temperaturas descienden considerablemente, el paisaje de Niágara experimenta una transformación radical. El agua, que sigue cayendo con la misma fuerza, comienza a congelarse parcialmente en los bordes y en las rocas circundantes, formando estructuras de hielo que envuelven el paisaje en una estética casi surrealista, columnas heladas conviviendo con el movimiento incesante del agua líquida en el centro de la corriente. Es un contraste que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer con esta intensidad. El poder imparable del agua enfrentado directamente a la quietud congelada del invierno más severo. Más allá del espectáculo visual inmediato, Niágara representa también un ejemplo perfecto de la manera en que la geología continúa trabajando activamente frente a nuestros propios ojos. A diferencia de paisajes como el Gran Cañón, cuya formación se extiende a lo largo de millones de años y resulta imposible de percibir en una sola vida humana, las cataratas del Niágara se erosionan y retroceden de manera medible dentro de escalas de tiempo mucho más cercanas a nuestra propia experiencia. Un recordatorio tangible de que la transformación geológica del planeta no pertenece exclusivamente a un pasado remoto, sino que continúa desarrollándose en este mismo instante, bajo la niebla constante que envuelve este rincón de la frontera entre dos países.
Bosque de secuoyas. Si hasta ahora este recorrido nos ha llevado por cañones tallados en piedra, desiertos abrasadores, valles de granito y lagos de origen glacial, el último escenario de este viaje nos conduce hacia algo completamente distinto. Un paisaje definido no por la roca ni por el agua, sino por la vida misma en su expresión más vertical y silenciosa. En la costa norte de California se extienden los últimos bosques antiguos de secuoyas costeras, hogar de los árboles más altos que existen sobre la faz de la Tierra. Estos gigantes vegetales pueden superar sin dificultad los 100 metros de altura, elevándose desde el suelo del bosque con una verticalidad que resulta casi imposible de asimilar cuando uno se encuentra directamente bajo sus copas. Algunos ejemplares individuales, ocultos en zonas remotas del bosque cuya ubicación exacta se mantiene protegida para evitar el impacto del turismo excesivo, se acercan a los 120 metros de altura. Una cifra que equivale aproximadamente a un edificio de más de 30 pisos, construido no con acero ni concreto, sino con madera viva que ha estado creciendo durante siglos. La longevidad de estos árboles resulta tan sorprendente como su altura. Muchas de las secuoyas que hoy pueblan estos bosques comenzaron su crecimiento hace más de 1000 años, y algunas superan incluso los 2000 años de vida, lo que significa que germinaron mucho antes de que existieran gran parte de las civilizaciones que hoy consideramos antiguas. Su supervivencia durante tanto tiempo no es casualidad, sino el resultado de una combinación única de factores climáticos, la humedad constante de la niebla costera que se desliza desde el Océano Pacífico, la cual estos árboles han aprendido a absorber directamente a través de sus hojas, complementando el agua que obtienen mediante sus raíces relativamente superficiales. Caminar entre estos troncos colosales, cuyo diámetro puede superar fácilmente los 5 o 6 metros en la base, produce una sensación de recogimiento casi religioso. La luz del sol, filtrada a través de varias capas de copas superpuestas, llega hasta el suelo del bosque convertida en fragmentos dispersos, creando una atmósfera de penumbra verde salpicada de destellos dorados. El silencio, apenas interrumpido por el canto ocasional de algún ave o el crujido de ramas al viento, contrasta radicalmente con el rugido incesante de las cataratas o la actividad geotérmica de Yellowstone, ofreciendo en cambio una quietud que invita a caminar despacio, casi en silencio, como si el bosque entero exigiera un respeto silencioso ante su propia inmensidad. Lo que sostiene a estos árboles no es únicamente la solidez de sus raíces, sino toda una red de vida que se despliega verticalmente dentro del propio bosque. En las copas más altas, inalcanzables desde el suelo y ocultas entre capas de ramas y musgo, existen ecosistemas enteros que apenas comienzan a ser comprendidos por la ciencia. Helechos que crecen suspendidos a decenas de metros de altura, pequeñas charcas de agua que se forman entre las ramas más gruesas, y especies de fauna que completan todo su ciclo de vida sin necesidad de descender jamás hasta el nivel del suelo. Es, en cierto sentido, un bosque dentro de otro bosque, una dimensión vertical de vida que permanece invisible para quien observa únicamente desde abajo. Estos bosques representan también uno de los ecosistemas más amenazados de todo el continente, ya que la tala intensiva de los últimos 2 siglos redujo drásticamente la superficie original de bosque antiguo, dejando en pie apenas una fracción de lo que alguna vez cubrió gran parte de la costa del Pacífico norteamericano.
Lo que sobrevive hoy, protegido dentro de parques nacionales y estatales, constituye un recordatorio viviente de la escala que la naturaleza puede alcanzar cuando se le permite crecer sin interrupción durante milenios. Un contraste silencioso frente a la rapidez con la que el ser humano ha sido capaz de transformar, en apenas un par de generaciones, paisajes que tardaron miles de años en formarse. Norteamérica no se agota en un solo tipo de paisaje ni en una sola manera de imponer su grandeza. Desde el vértigo temporal del Gran Cañón hasta el silencio ascendente de los bosques de secuoyas, pasando por el calor extremo del Valle de la Muerte, la fuerza volcánica oculta bajo Yellowstone, el azul glacial de las rocosas canadienses, la inmensidad silenciosa del lago superior y el rugido constante de las cataratas del Niágara, cada uno de estos escenarios representa una manera distinta en la que el tiempo, el agua, el hielo y el fuego han trabajado sobre este continente, dejando tras de sí una colección de paisajes que ningún ser humano podría haber imaginado ni replicado. Lo que conecta a todos estos lugares no es únicamente su ubicación dentro de un mismo territorio, sino la sensación compartida de pequeñez que provocan en quien los visita, ese instante en el que cualquier preocupación cotidiana se disuelve frente a la escala de fuerzas que llevan actuando desde mucho antes de que existiera la primera huella humana sobre este suelo. Norteamérica no necesita imponerse con un solo símbolo o una sola imagen. Su verdadera identidad natural se encuentra precisamente en esa diversidad extrema, en la capacidad de sorprender de manera completamente distinta según el rincón que se decida explorar. Cada uno de estos paisajes, además, continúa cambiando en este mismo instante, aunque el ritmo de esa transformación escape por completo a la percepción humana. El río Colorado sigue profundizando el Gran Cañón centímetro a centímetro. El viento continúa desgastando lentamente los botts de Monument Valley. Las secuoyas siguen sumando anillos invisibles a su tronco año tras año, y bajo Yellowstone, el calor subterráneo continúa acumulándose con la misma paciencia con la que lo ha hecho durante los últimos 2 millones de años. Ninguno de estos paisajes es, en realidad, una fotografía fija, sino un fotograma congelado dentro de un proceso mucho más largo que cualquier vida humana podría llegar a presenciar en su totalidad. Y quizás sea precisamente esa certeza, la de estar contemplando apenas un instante dentro de una transformación que continuará mucho después de que nosotros ya no estemos aquí para verla, lo que convierte a estos paisajes en algo tan difícil de olvidar. Si este recorrido por algunos de los paisajes naturales más impresionantes de Norteamérica ha despertado tu deseo de descubrir más rincones extraordinarios de este planeta, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video con quienes también sienten fascinación por la naturaleza y suscribirte al canal para no perderte los próximos viajes que están por venir. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido. Hasta la próxima aventura.